Hola, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima. Nos encontramos aquí en esta consagración a Jesús por María. Bien, ya empezamos a avanzar a esa recta final. Ya estamos terminando la semana, la tercera semana en la cual estamos conociendo cada vez más el Inmaculado Corazón de María. Y después culminaremos con que la criatura más bella, más santa, nos va a llevar a lo más íntimo de Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, para poder entrar al seno de la Trinidad. Por lo tanto, creo que el itinerario que estamos recorriendo es muy bello, muy importante, es una gracia de Dios para todos los que estamos siguiendo paso a paso de la mano de un santo, San Luis María Griñón de Montfort, esta consagración, 33 días de disposición para un punto de partida. La consagración no es un punto de llegada, sino una disposición, preparación para partir a vivir una vida santa. Mi vida tiene que cambiar. Después de todo lo que estoy conociendo, profundizando en mi alma, mi vida tiene que cambiar y ser otra. ¿Por qué? Porque estoy totalmente abandonado en las manos de María. Soy un esclavo de amor de María para ser totalmente de Jesús y así entrar al seno de la Trinidad. Y ahora, en esta vida, puedo disfrutar o gozar espiritualmente esa inhabitación trinitaria y en el cielo esperemos totalmente estar unidos a la Trinidad para siempre. Bien, pues sin más dilaciones vamos a comenzar con el día 23 y el título son los dogmas marianos, la virginidad perpetua. Segundo dogma que vamos a analizar. Inmaculada Concepción, virginidad perpetua, y así vamos a seguir. Ojalá algún día podamos decir, y son 5 dogmas los que vamos a revisar, pero no. Al día de hoy la Iglesia reconoce 4 dogmas y rezamos para que algún día, si Dios lo permite, podamos ver en vida el quinto dogma, María corredentora de la humanidad y mediadora de todas las gracias y abogada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bien, pues vamos a ver un poquito nuestra presentación. Estamos aquí, consagración a Jesús por María, de San Luis María Griñón de Montfort. Día 23, los dogmas marianos, la virginidad perpetua de María. Bien, vamos al pasaje de Lucas 1, del 30 al 38. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llaman estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué nos propone después de este majestuoso pasaje del Evangelio? Ella concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, por lo tanto, ¿cómo no? Recuerden, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad
que está contenida en la Escritura, que con el paso del tiempo, la Iglesia lo va reflexionando, lo va meditando, lo va en un discernimiento y reconoce que es una verdad de fe a la cual todos estamos obligados a creer para que está contenida en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la corredención mariana. Pues no es que diga ahí la Escritura, María fue corredentora, pero la Iglesia en ese meditar, que ya es un tema propuesto a la Iglesia Católica, no es una novedad del el dogma mariano, de la corredención, y entonces la Iglesia toma su tiempo, precisamente lo ve, también observa, la Iglesia observa mucho el pueblo, ¿por qué? El pueblo fiel, porque en su sencillez, ellos perciben de una forma, digamos, natural, simple, algunas verdades que son muy profundas, y entre ellas, por ejemplo, la corredención, ¿no? Estoy recordándome, a ver si lo digo textualmente, pero hay le llaman en Nicaragua, algo muy, muy hermoso, que le llaman la gritería. Y fíjense, es una catequesis, yo estuve ahí en ese día, el 8 de diciembre, el día del Inmaculada Concepción, el pueblo, sale el obispo, estábamos en la catedral, en una diócesis, sale el obispo de la misa y bueno, aparte de la catedral que estaba llena, afuera había mucha gente también participando en la Eucaristía. Y entonces él grita, por eso se llama gritería, porque lo dice con una voz muy fuerte, dice, ¿qué causa tanta alegría? Imagínate, o sea, ¿qué es lo que nos da alegría en nuestra vida? Y dicen, la Inmaculada Concepción de María, pero al unísono, como si fuera una sola voz, ¿no? Entonces, y lo grita el pueblo con una fuerza grandísima, ¿no? Y luego va así un intercambio entre el obispo y fíjense, no recuerdo exactamente, pero va el obispo también diciendo varias palabras y llega un momento que dice que es muy interesante. Dice que cuando la iglesia, más o menos así, porque lo estoy diciendo a memoria, dice, una iglesia sin María, fíjate lo que dice el obispo, una iglesia sin María y el pueblo sabio responde, no es una iglesia todavía, no es una iglesia todavía. Entonces, una iglesia que no reconozca a la Virgen María todavía no puede considerarse una iglesia madura. Le falta todavía un elemento muy importante. Esencial es Cristo, la Trinidad. Cristo viene a revelarnos el amor de Dios y por lo tanto mostrarnos que es un Dios trino, ¿no? Pero después de Cristo y la Trinidad, tenemos que considerar a la Virgen María. Está ahí la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y la que acompaña a la Iglesia. Entonces, son esos elementos, por eso el credo, se dan cuenta, ahí viene la Trinidad, viene María en la parte de la encarnación del Verbo y la Iglesia y lógicamente la vida futura, pues el cielo, ¿no? Hacia donde nos abocamos. El credo es una síntesis maravillosa de nuestra fe. ¿Qué nos dice San Luis María Griñón de Montfort? Es lo que vamos a ver ahora. Hay que obrar en María en íntima unión con ella. Estábamos diciendo que la esencia de la verdadera devoción es obrar en María, con María, por María, para obrar en Jesús, con Jesús, para Jesús, por Jesús, ¿sí? Al final ese es como el centro de nuestra fe, ¿sí? Y el centro de cómo caminar hacia Cristo, ¿no? Entonces, la mejor vía para llegar a Jesús es el corazón inmaculado de María. ¿Qué significa esto? Entonces hay que realizar las propias acciones en María para comprender bien esta práctica. Es preciso recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. Imagínate, un paraíso terrestre donde Dios puso muchos árboles, también el del bien y el mal, y Adán y Eva no fueron capaces de resistir la tentación del diablo y cometieron desconfianza y por lo tanto desobediencia, pecado de desobediencia, queriendo conocer el bien y el mal, no como Dios se lo iba a revelar, sino como el diablo, con sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte, y por lo tanto pecado también puede ser muerte eterna. Así quiso el diablo introducirnos en ese conocimiento o mal conocimiento del bien y el mal. Bueno, pues Dios necesita un paraíso para su Hijo.
porque Él se va a encarnar para salvarnos y tuvo que preparar y disponer un nuevo paraíso, que es el corazón inmaculado de la Virgen María. Por lo tanto, el antiguo paraíso era solamente una figura de este paraíso, que es María. Allí encontró él sus complacencias durante 9 meses. Estuvo en el paraíso del Inmaculado Corazón, del seno virginal de la Virgen. Entonces, este paraíso terrestre se halla el verdadero árbol de la vida, que produjo a Jesucristo, que es el fruto de la vida. Entonces, María es el terreno fértil por el cual se va a producir ese árbol de la vida, ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Él es el que nos vino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos vino a arrancarnos por un lado y mostrarnos dónde era el camino peligroso del mal y pudiéramos caminar en el camino del bien. Lo voy a leer porque es precioso lo que dice este pasaje. Dice, se respira en este lugar un aire puro e incontaminado de pureza, que es el corazón de la Virgen María. Brilla el día hermoso y sin noche de la santa humanidad. Irradia el sol hermoso y sin sombros de la divinidad. Aquí también ya está hablando de Jesús. Arde el horno encendido e inextinguible de la caridad, en el que el hierro se inflama y transforma en oro. Corre tranquilo el río de la humildad, que brota de la tierra dividiéndose en 4 brazos. Riega todo este delicioso lugar, son las 4 virtudes cardinales. ¿Sí? Entonces, Cristo se encarna en ese jardín, que es el Inmaculado Corazón de la Virgen María, en el seno virginal. Por tanto, toda, digamos, siendo criatura, es un jardín, no estamos diciendo que tenga la dignidad de Dios, obviamente entre Dios y un jardín hay una diferencia grandísima, infinita, pero no cabe duda que la Virgen es un jardín virginal para dar fruto como fruto a Dios. Le llaman Virgen a la Santísima Virgen, inspirado los padres de la Iglesia por el Espíritu Santo, y de 2 formas. Le llaman la puerta oriental, por donde entra al mundo y sale de él el sumo sacerdote que es Jesucristo. Está usando una imagen, una analogía con el templo. Por ella entró la primera vez y por ella volverá la segunda vez, nuestro Señor Jesucristo. El santuario de la divinidad, la mansión de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, el altar y templo de Dios, el mundo de Dios. ¿Sí? Entonces, así le llaman a la Virgen María, el santuario de la divinidad, trono, templo, sagrario de la Santísima Trinidad, le llamamos en esa oración del Santo Rosario. Es la mansión de la Santísima Trinidad. Imagínense, ella, siendo criatura, tuvo una experiencia honda, única de la Santísima Trinidad. Por eso ella es la que nos tiene que llevar a la Santísima Trinidad. Dice, pero qué difícil es para los pecadores como nosotros obtener el permiso y capacidad, luz suficiente para entrar en este lugar tan excelso y santo. O sea, ahí se encarnó el Verbo, en el seno virginal de la Virgen María, pero no cualquiera puede entrar. Yo que soy pecador, que soy pobre, que soy despistado, etcétera, no puedo entrar. Solamente por una gracia especial. Por eso se dan cuenta, con esta devoción estamos recibiendo una gracia especial que Dios nos permite entrar, ya lo dijimos en las primeras meditaciones, en María como un modelo. Entonces entro en el Inmaculado Corazón de María y tomo la forma del Inmaculado Corazón de María. Es ella la que me transforma. Solamente el Espíritu Santo me puede permitir entrar en él. Los miserables hijos de Adán y Eva, nosotros, arrojados del paraíso terrenal, no pueden entrar en este nuevo paraíso sino por una gracia excepcional del Espíritu Santo que debemos merecer. Y eso es lo que estamos pidiendo con nuestra humildad, con nuestra súplica. Señor, permítenos entrar en el seno virginal de María, pero a través del Inmaculado Corazón, porque ahí emprendo el amor y después, vamos a ponerlo así, ella me gesta, ¿no? En la santidad, ¿sí? Estamos usando una analogía, pues entro por ese amor que le quiero profesar a la Virgen María a través de esta consagración y ella me empieza a gestar como un niño, ¿sí? Para el cielo. Y en ese gestar, pues me enseña las virtudes, a orar, a contemplar, etcétera. Y algún día llegaré al cielo. Después de haber obtenido mediante la fidelidad esta gracia en sí, de poder entrar al paraíso terrenal de la Virgen, te es necesario permanecer encantado en el hermoso interior de María. No te salgas de ahí. Descansar ahí con seguridad y perderte en él sin reserva a fin de que este seno virginal
¿qué va a hacer? Te alimentará con la leche de la gracia y misericordia maternal de María. Te liberará de toda turbación, temor y escrúpulo para que seas una persona normal y no te dejes influir por el enemigo. Te pongas a salvo de todos tus enemigos, demonio, mundo, carne, pecado, que jamás pudieron entrar en el inmaculado corazón de María. Y te formes en Jesucristo y Jesucristo sea formado en ti, para que puedas empezar una vida santa, totalmente transformada. Bien, vamos a la meditación. Es dogma de fe que la Madre de Dios fue perpetuamente virgen. Por lo tanto, debemos, si yo me considero católico, debo prestar asentimiento. O sea, lo sé, lo que estoy diciendo, y lo acepto. Es verdad de fe, la Santísima Virgen María fue perpetuamente virgen. O sea, antes del parto, durante el parto, después del parto, dice Santo Tomás de Aquino. Y después con un voto ratificó su propósito de conservarse virgen para toda la vida. ¿Qué significa esto en razones teológicas? La Santísima Virgen concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, conservando intacta su virginidad. Lo acabamos de leer en el pasaje de esta preparación. Por lo tanto, su virginidad en la concepción del Mesías fue vaticinada por el profeta Isaías 8 siglos antes. Que es virgen, que esta virgen, perdón, es María y ese Emmanuel es Cristo. Dice, mirad, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esas son las palabras del profeta que son repetidas también en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es confirmar, en Mateo, es confirmar que Dios, precisamente Isaías era profeta y estaba avisando, nos estaba disponiendo para recibir a la Virgen María. Virgen María, que iba a dar un asentimiento muy profundo y por lo tanto muy adecuado para su virginal concepción. La Santísima Virgen concibió del Espíritu Santo sin intervención alguna de su esposo San José. San José no estuvo presente en la concepción de Cristo. Él fue el Padre custodio, así se le llama, Padre custodio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, por lo tanto, tampoco San José estuvo interviniendo en esta concepción. Santo Tomás de Aquino nos dice teológicamente, dice, absolutamente hemos de confesar que la Madre de Cristo concibió virginalmente. Clarísimo, Santo Tomás de Aquino es de pocas palabras. Está claro que concibió virginalmente. Lo contrario fue la herejía de los ebionitas y Cerinto, que enseñaban ser Cristo un puro hombre que fue concebido como todos los demás, con concurso de varón. No, en la Virgen no fue así. La conveniencia de la concepción virginal de Cristo es manifiesta por 4 motivos, y aquí los tenemos proyectados. Por la dignidad de su Padre Celestial. Siendo Cristo verdadero y natural Hijo de Dios, no fue conveniente que tuviera otro padre que no fuera Dios. Ahora te voy a prestar la paternidad. No, al contrario, San José ejercita en nombre de Dios la paternidad en el Verbo encarnado, pero el Padre es Dios de la persona de Cristo. Segundo, la conveniencia, que fuera virginal la Virgen en la concepción, por la propia dignidad del Hijo, que es el Verbo de Dios. O sea, no está concibiendo una persona humana como yo. La carne humana, fíjense, yo soy naturaleza humana y se acabó. En cambio, Cristo, el Verbo de Dios, asume la naturaleza humana. Entonces, Él tiene una dignidad infinita. No podía ser concebido en cualquier forma o en cualquier vientre o corazón. Por lo tanto, la carne humana fue tomada por el Verbo para hacerla suya, sin corrupción alguna de la madre. Le dio una carne humana, la naturaleza humana, que es la que aporta la Virgen María, limpia, pura, totalmente, santa. Por la dignidad de la humanidad de Cristo, que venía a quitar los pecados del mundo. Si venía a quitar los pecados, ¿cómo podían hacer con alguna mancha? Tenía que estar puro y limpio, totalmente. Por el fin de la encarnación de Cristo, ordenada a que los hombres renaciesen hijos de Dios, no por voluntad de la carne, sino por la voluntad
ni por voluntad de varón. Entonces, la encarnación estaba clarísimo que venía de Dios y en un seno que estaba preparado por Dios. Por eso la concepción virginal de María es el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, que ha venido con una humanidad similar a la nuestra. Bueno, la Santísima Virgen permaneció virgen en el nacimiento de su Hijo después del parto y durante toda su vida. ¿Sí? Y aquí Santo Tomás de Aquino nos dice las razones. ¿Sí? Las escribí porque es que no les puedes quitar una palabra. Si les quito una palabra no se entiende, pero son clarísimas. Santo Tomás, recuerden que era de pocas palabras, pero contundente. Lo que decía es inamovible. La verdad tuvo una capacidad intelectual, pero sobre todo espiritual, de luz de parte de Dios, para penetrar misterios de una forma única, sublime. Claro, fue virgen después del parto. ¿Por qué? Porque sería ofensivo para Cristo, que por la naturaleza divina es el Hijo unigénito del Padre. O sea, ya me concibió virgen y ahora va a perder la virginidad, ya que nació Dios, ¿no? O sea, Dios que se encarna. No, permaneció a la altura, dignidad de esa encarnación. Bueno, segundo, porque sería ofensivo para el Espíritu Santo, cuyo sagrario fue el seno virginal de María, que fue cubierta por su sombra, llena de gracias, bueno, especialísimas, bueno, estaba llena de gracia, no podía entrar ahora corrupción, no sé, debilidad carnal, nada de eso podía entrar en María. Y no era decente que fuese profanado por ningún varón. Imagínate el templo que era la Virgen María de la Santísima Trinidad, nadie la podía tocar, ni su marido, porque era única. Madre de Dios, porque ofendería la dignidad y santidad de la Madre de Dios, que resultaría ser ingratísima si considera en perder su virginidad. O sea, después de que ha sido agraciada, que ha sido acompañada, privilegiada dentro de todas las mujeres de la historia de la humanidad, y resulta que ahora se rebaja a las mujeres de normales. No, porque precisamente ella ya tiene una dignidad por ser Madre de Dios, por ser Inmaculado Corazón y Concepción, por lo tanto ser virgen. O sea, ¿tú crees que se iba a rebajar? No puede. Y al último, al mismo San José, finalmente, habría que imputar una gravísima temeridad si hubiera intentado manchar aquella que había concedido por obra y gracia del Espíritu Santo y que había nacido de ella, el Verbo. Y entonces ahora ya va a entrar San José, criatura ante tanta dignidad de la concepción de María. No, Santo Tomás es muy claro y no es eso. Después, ella decidió permanecer virgen por medio de un voto. No está definido como dogma de fe, pero la mayoría de los santos padres creen que María ratificó con un voto desde jovencita, recuerden que la encarnación fue en torno a los 15 y 16 años, su propósito de mantenerse virgen durante toda su vida. ¿Cuáles son los argumentos que demuestran que esto fue así? Lo insinúa claramente en las palabras que dirigió María al ángel. ¿Cómo podrá hacer esto, pues yo no conozco varón? María no duda, no pone condiciones, simplemente pregunta qué es lo que tiene que hacer teniendo en cuenta su propósito de virginidad perfecta. O sea, yo soy virgen y he hecho un propósito perpetuo de virginidad y tú me dices que voy a ser madre. Dime cómo va a ser eso, porque yo lo haré, mas sin embargo, al día de hoy tengo un voto, digamos, firme, más, ya lo vamos a ver más adelante, condicionado, porque ella lo que quería hacer era la voluntad de Dios, no la de ella. Entonces, si la voluntad de Dios, a pesar de su voto de virginidad, le hubiera pedido estar con un varón, ella hubiera obedecido, porque sería voluntad de Dios. Es muy bonito estas reflexiones porque nos hacen ver cuán importante es lo que Dios va haciendo. Santo Tomás nos dice, las obras de perfección son más laudables si se hacen en virtud de un voto. Claro, porque ya hay un compromiso, una exigencia, pero también un mérito mayor. Pero como en la Madre de Dios debió resplandecer la virginidad en su forma más perfecta, fue muy conveniente que su virginidad estuviera consagrada a Dios con un voto. Entonces, ella era la toda virgen, la toda pura, y Dios permite que haga un voto en su vida
para proteger esa virginidad, esa pureza, esa castidad, esa santidad. ¿Sí? Pero aquí es donde explica Santo Tomás. Hay que considerar que no fue absoluto, sino condicionado a la voluntad de Dios. Si Dios le hubiera pedido otra cosa, ella lo hubiera aceptado por amor. Y el voto lo hizo probablemente, no lo dice nada en la Escritura, de acuerdo con San José y junto con él. Por lo tanto, San José también hizo la teología que se hace de San José. Se llega a la conclusión, después de mucha reflexión, que San José también hizo voto de virginidad. Entonces, cuando se encuentran ya como esposos y los dos se comparten que han hecho un voto de virginidad, pues los dos felices. Por eso fueron verdadero matrimonio, pero castísimo matrimonio, virginal matrimonio. Bien, pues vamos a rezar una frasecita de santo para despedir este programa que ha sido muy interesante, o sea, cargado de verdades teológicas, pero no es denso, al contrario, entre más me expliquen, o mejor me expliquen los misterios de Dios, en este caso, pues digamos, el consorcio que la Virgen María tiene con la redención que participa con Cristo. Al igual que nos creaste por tu Hijo, así, por el santo amor con que nos amaste, quisiste que el verdadero Dios y verdadero hombre naciera de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María. Entonces, tú nos agraciaste con el nacimiento del Verbo, la encarnación del Verbo, y lo quisiste hacer a través del seno virginal de María. Ya su inmaculado corazón aceptaba por fe la propuesta del ángel y el Espíritu Santo se encargaba de cubrirla con su sombra para lo que iba a nacer ahí, iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Bien, pues les doy mi bendición y seguimos esta consagración. Nos vemos mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.